Buenas noches, que Dios te bendiga. Una alegría, para mí al menos, poder estar en contacto con ustedes en esta oportunidad para tratar un poquito más la palabra de Dios, tratar de aprender algo más de lo que la palabra de Dios nos viene diciendo y de esta manera poder tomar alguna decisión en nuestra vida que nos ayude a encauzarla de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y la propuesta en esta noche es que lo podamos hacer juntos. Estamos estudiando el libro de Crónicas y como te iba contando, el libro de Crónicas va como reeditando, reescribiendo o dando algunos detalles extras sobre algunas historias que la Biblia ya había contado en libros anteriores. A partir del capítulo 11 de Primera Crónica se empieza, o mejor dicho desde el 10, habla de la muerte de Saúl, que es el primer rey de Israel, y se va a focalizar todo el resto del libro de Crónicas en el reinado de David y el reinado de Salomón, que son los dos reyes más importantes que ha tenido la nación, ¿no? Para después tratar en el segundo libro de Crónicas toda la historia de Judá. Pero en el capítulo 10 vamos a ver la muerte de Saúl, o hace una recordación de cómo muere Saúl. Yo te quiero recordar rápidamente, probablemente recuerdes la historia o la tengas más o menos presente. El primer rey de Israel se llama Saúl, es una persona que empieza muy bien su reinado, es elegido por Dios y levantado como rey, pero a medida que va pasando el tiempo él se va alejando de Dios, y en un momento pega un extravío muy muy fuerte, de forma tal de que desobedece a Dios y deja de consultar a Dios para consultar a una divina, a una bruja, antes de ir a una batalla, ¿no? Y finalmente podríamos decir que Dios hace un juicio sobre la vida de Saúl, y Saúl finalmente pierde la batalla, y no solamente pierde la batalla, sino pierde a sus hijos, que eran los herederos al trono, en esa batalla, y aparte es herido de muerte por los arqueros, y cuando se encuentra rodeado, finalmente él se lanza sobre su lanza, se suicida, digamos, ¿no? Y así termina la vida de Saúl. Y finalmente luego de esto va a venir el nombramiento del rey David, que es el rey más importante de toda la historia de la nación. Pero yo quiero reparar justamente en la muerte de Saúl y poder hablar, de hecho el título de la prédica de hoy se llama Perder la dignidad, y me gustaría repasar cuál fue el camino de la pérdida de dignidad de Saúl, y vamos a leer solamente dos versículos del capítulo 10 que me gustaría repasar junto con ustedes en esta oportunidad. Dice así el versículo 13 del capítulo 10 de Primera Crónicas: Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo en una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí, ¿no? Así termina el capítulo 10, y a partir del capítulo 11 ya vamos a ver la proclamación de David como rey de Israel. La conclusión o la tesis de todo el capítulo 10 es muy sencilla. El cronista hace una conclusión muy fuerte y fundamentalmente lo que dice es: rechazar la voluntad de Dios hace que una persona pierda la dignidad, ¿no? Uno es tan digno o indigno delante de Dios en la medida que uno acepta o rechaza su voluntad. A mí me gustaría repasar en estos dos versículos muy breves que leímos y un poco lo que te conté de la historia de Saúl y cómo él finalmente pierde su vida y el trono y toda la batalla, todo, absolutamente todo, la vida de sus hijos, ¿no? Digamos, toda esa tristeza. ¿Cómo es el camino de perder la dignidad, ¿no? Entonces acá en estos dos versículos relata de manera muy concreta y muy breve al menos tres sucesos importantes que le pasan a Saúl, y que me parece que deberíamos repensar o tenerlos en cuenta en nuestra vida si es que no queremos perder la dignidad delante de Dios. Lo primero es que habla acá es rebelión, ¿no? Dice: Saúl murió por haberse rebelado contra Dios. Rebelarse a la voluntad de Dios es el primer paso de una pérdida de nuestra dignidad, porque pensemos siempre que nuestra dignidad está en función de estar en comunión con nuestro Dios. Si nosotros perdemos nuestra comunión con Dios, si nosotros nos rebelamos contra Dios, eso
en términos de la Biblia se llama pecado. Y el pecado lo que hace es nos degrada como seres humanos, nos degrada como personas, nos hace ir perdiendo nuestra dignidad, esa dignidad con la cual Dios nos creó para que nosotros vivamos junto con Él. Es decir, que lo primero que le pasa a Saúl es la rebelión. Rebelarse contra la voluntad de Dios es el primer paso de la pérdida de la dignidad. Después dice que él consulta a una divina. Yo le puse un título al segundo escalón de la pérdida de dignidad, que es el extravío, estar perdido, ya no darse cuenta de que estamos buscando en cualquier lado, ya nos parece que Dios no nos habla, ya hemos perdido toda esperanza, hemos perdido toda claridad, el extravío es total, tal es así que vamos a consultar a cualquier lado, aún a los lugares oscuros, ¿no? Lo que le pasa a Saúl es que deja el consejo de Dios para ir a consultar a un medium, ¿no? A una bruja, a una persona que trataba con los espíritus. Es decir que el primer paso es la rebelión para luego empezar en un derrotero de extravío tras extravío, ¿sí? Segundo paso a la pérdida de dignidad, cada vez más oscuridad, cada vez más lejos de Dios. Finalmente, luego de rebelarse y luego de extraviarse, finalmente viene la pérdida, ¿no? El tercer escalón de la pérdida de dignidad es la pérdida. En esta situación ya totalmente extraviado, Saúl pierde la guerra, pierde a sus hijos, los herederos del trono, pierde el reino y pierde su vida. Es decir, que pierde absolutamente todo, termina con la dignidad por el piso, ¿no? Así que la tesis es muy clara. Rechazar la voluntad de Dios, rebelarme contra la voluntad de Dios, me lleva al extravío, y el extravío me lleva a la pérdida total. Finalmente, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, muchos años después de esta historia, viene a la tierra con un propósito maravilloso, que es devolverle la dignidad al ser humano, ¿sí? El Señor Jesucristo, con su muerte salvífica en la cruz, con su venida al mundo, su nacimiento virginal de la Virgen María, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre para el perdón de los pecados y su resurrección el tercer día, lo que logra es completar un plan de salvación perfecto para el hombre que estaba rebelado, extraviado y perdido. Es decir, que el Señor Jesucristo viene con el propósito de devolvernos la dignidad, esa dignidad con la cual Dios nos había creado y que a través del pecado, nuestra rebelión y nuestra oscuridad habíamos perdido, ¿sí? El pecado nos quitó la dignidad, el Señor Jesucristo con su perdón y su salvación viene a devolvernos nuestra dignidad. El Señor Jesucristo vino a cambiar la realidad dignificando al ser humano. Aquel que se rebeló, el Señor Jesucristo lo perdona. Aquel que se extravió, el Señor Jesucristo lo corrige. Y aquel que está perdido, el Señor Jesucristo lo restaura. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Eso nos declara la Biblia y eso es lo que creemos por fe. Así que es muy interesante pensar esto, que el rebelarnos contra Dios y extraviarnos de Dios lo que nos va a llevar es a la pérdida de todas las cosas que amamos, que queremos, que tenemos, y a las más preciadas, y aún hasta nuestra propia vida. El Señor Jesucristo vino a cambiar esa realidad. Al que se rebeló, a perdonarlo; al que se extravió, a corregirlo; al que está perdido, a restaurarlo definitivamente. Ojalá que el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida. Ojalá que puedas abrazar la fe, que puedas pedirle perdón por tus pecados al Señor Jesucristo, que le puedas clamar por salvación y que Él pueda transformar tu vida como transformó la mía y de muchos de los que están escuchando en esta noche. Que Dios te bendiga, que tengas una muy linda noche.